¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos cerrando esta semana, intensa en lo que tiene que ver con el trabajo de las diferentes comisiones, temas que van a ir sucediéndose también a lo largo de la próxima semana. Son comisiones que han avanzado con diferentes puntos de sus temarios y que lo van a ir complementando la próxima semana, en algunos casos ya hasta con invitados de funcionarios nacionales en el Congreso Nacional la próxima semana, a partir ya del próximo día martes, en lo que va a ser nuevas reuniones de las diferentes comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto también diputados siguiendo muy de cerca qué es lo que va ocurriendo con el proyecto de ley de bases, qué es lo que está ocurriendo con el proyecto de acuerdo fiscal, dos iniciativas que para la Libertad Avanza era el momento de firmar dictamen y de estar pensando ya una próxima semana con ambos proyectos llevándolos al recinto del Senado Nacional. Bueno, la realidad fue otra. La realidad mostró que hay diferencias, más que con Unión por la Patria, hay diferencias con los sectores dialoguistas, y es ahí donde está trabajando el oficialismo en el Senado, donde está trabajando el oficialismo de la Cámara de Diputados y también donde está trabajando el ministro del Interior y los diferentes funcionarios nacionales. De esto vamos a estar hablando aquí en el análisis a lo largo de la jornada de hoy. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fer? Bueno, saludar a toda la audiencia de Diputados TV. Ya vamos cerrando este día viernes y esta semana con mucha actividad, porque más allá que estamos viendo muy de cerca lo que sucedió en el Senado, sí, por supuesto, hubo mucha actividad en comisión, mucho movimiento parlamentario para los diferentes proyectos también que tenían que ver con la salud, que tenían que ver también con, en este caso, la justicia, más que nada seguridad interior, legislación penal. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema también, por supuesto. Hubo asuntos marítimos, pesqueros y fluviales, que también es otro de los temas que ya se venía abordando hace bastante. Hubo reuniones informativas. También quedó pendiente, bueno, en realidad seguirían las reuniones informativas con respecto al tema universidades también. Y por supuesto se espera qué es lo que va a pasar con las firmas de los dictámenes de movilidad jubilatoria, que es otro de los temas que uno dice, bueno, hay que tratar de darles celeridad. Quizás estaba todo en trabajo de firma, teniendo en cuenta que habían pasado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Esper. Bueno, temas que se han discutido, repetimos, esta semana, temas que van a seguir la próxima semana en debates en los diferentes sectores de este Congreso Nacional, en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, Lourdes López, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, sí, tal cual. Estamos en un viernes en donde, además de las señales del Senado y las expectativas por lo que puede pasar en la Comisión de Educación la semana que viene, la visita del jefe de gabinete Nicolás Pose al Senado, también hay algo que ha sido una señal que surgió de la Casa Rosada ayer, y fue la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, autoridades del bloque de la Libertad Avanza, como José Luis Esper, y también las principales espadas del PRO. Claro. Toda una señal también de, primero, balance y lectura de las dos experiencias en diputados para la ley bases, pero por otra parte la gran pregunta: si están preparando los poroteos y los acuerdos para un eventual regreso, un giro que podría venir después de lo que está pasando en el Senado con la ley bases y con el paquete fiscal. Bueno, ahí es un tema interesante, ¿no? Porque también lo que muchas lecturas se han hecho a partir de la reunión del Gobierno Nacional en Casa de Gobierno, la reunión que han mantenido Karina Milei. Vamos a ver la imagen de el encuentro que, Claudio, vos estabas destacando. Sí. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación, junto a Martín Menem, junto a Eduardo Lule Menem, un hombre, ahí está, en primera fila. Exactamente. José Luis Esper, está el diputado Lombardi, está Silvia Lospenato, está Bornoroni, el presidente del bloque de la Libertad Avanza. Santurio. Exactamente. Cristian Ritondo, creo que también está, ahí está, está al lado de Karina Milei. Aquí lo que se marca primero es la
unificación de trabajo y fuerzas entre la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Totalmente. Vuelve a ratificarse lo que ya viene sucediendo desde el pasado 10 de diciembre, que es el trabajo en conjunto. No tienen un interbloque, pero sí están trabajando en conjunto la Libertad Avanza y el PRO. Y por el otro lado también señales respecto a diagramar y estar trabajando y pensando en agenda. Exactamente, porque lo que queda de manifiesto, además del interés tanto de Menem como de Milei por mostrarse en actividad ayer, día del paro nacional, segundo paro nacional impulsado por la CGT y la CTA desde la asunción de Javier Milei, y con un Congreso que por una parte albergaba en el Senado el transcurso de un debate, especialmente en la Comisión de Presupuesto, vinculado al paquete fiscal, y es donde surgieron algunas de las diferencias más claras, no de parte de Unión por la Patria, porque los senadores y senadoras de Unión por la Patria decidieron adherirse al paro, pero avanzó el trabajo de esa comisión y las críticas vinieron del radicalismo y también de un sector del PRO, como es el caso de la senadora Guadalupe Tagliaferri y del titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Apuntaron con precisión a lo que consideran fallas legales en el diseño del régimen de inversiones del régimen de incentivos, para las grandes inversiones, y por otra parte el blanqueo. Claro. Ahí es donde se empiezan a abrir algunos interrogantes que luego fueron ratificados por las espadas del oficialismo en el Senado, especialmente cuando confirmaron que primero abrían la puerta para sumar invitados que van a formar parte de las reuniones en el Senado el lunes y martes de la semana que viene. El plazo termina ahora, dentro de una hora. A las 6 hay tiempo todavía para que todos los bloques en el Senado puedan proponer invitados y expositores. Mientras pasaba eso, y mientras iba definiendo un poco lo que puede pasar la semana que viene en el Senado, es que se concretó esta reunión en la Casa Rosada con las principales espadas de la Libertad Avanza y del PRO, encabezadas por la hermana del presidente, y quien es también, junto con dos comensales de esa mesa, junto con Menem y con Bornoroni, la principal armadora electoral de la Libertad Avanza para el año que viene. Y ahí es donde, la clave de esa reunión, Fernando, es precisamente no solamente una lectura de balance sobre la articulación que tuvo el macrismo en la Cámara Baja junto con la Libertad Avanza, sino también esto: cuál va a ser la agenda de trabajo, los poroteos comunes para los temas que vienen. No perdamos de vista, Lourdes en este programa ha contado en las últimas oportunidades precisamente la otra apuesta importante del macrismo, y tiene que ver con el paquete de seguridad y la ley antimafias. Ahí nos encontramos con una Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, exdiputada de la Nación, que sale a jugar con fuerza, en donde hay que ver también cómo va a ser este ejercicio numérico para poder llevar al recinto los otros temas que están por fuera de la ley base. Bueno, y en el medio también están pensando en el proyecto de ley de bases. Desde la Cámara de Diputados se deslizó también, uno pudo hablar con algunos protagonistas del encuentro de ayer en Casa de Gobierno, y ahí también se deslizó el regreso del proyecto de ley de bases a la Cámara de Diputados de la Nación, como una nueva revisión que va a hacer la Cámara Baja de las modificaciones que se vienen hablando que podrían llegar a realizarse en la Cámara de Senadores, y por lo tanto van a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados para que diputados, en definitiva, termine de definir y de decidir si acepta las modificaciones que le puede llegar a introducir el Senado Nacional, o si mantiene firme su votación, su proyecto, que fue el que sancionó en primer término aquí en esta Cámara Baja. Parte de eso también tiene que ver con las fechas, con el calendario respecto a la fecha que estaba en el horizonte, que es el 25 de mayo para la firma del Pacto de Mayo, que también empieza a plantearse desde el Gobierno Nacional, desde el oficialismo, que más allá que si la ley está avanzando con modificaciones en el Senado y más allá que si tiene que volver a la Cámara de Diputados, es importante desde el punto de vista político, es un triunfo político, mientras tanto, del Gobierno Nacional, que vaya avanzando el proyecto de ley y en el medio esté la firma del Pacto de Mayo. Y ahí es donde además en esta semana, además de las señales que
surgieron de la Secretaría General de la Presidencia, también en el Ministerio del Interior, que conduce Guillermo Francos, es decir, frente al Patio de las Palmeras, en la planta baja de Balcarce 50. Bueno, empiezan a desdramatizar la posibilidad de que llegue el 25 de mayo, faltan 15 días, 25 de mayo, nuevo aniversario del primer gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, y ahí en Córdoba es la locación elegida por el presidente Milei para firmar el Pacto de Mayo. No está confirmado de que estén todos los gobernadores, ni tampoco de que los vayan a invitar a todos. Lo que sí queda claro, Fernando, es que quizás no llegue el 25 de mayo con la ley base sancionada, y quizás tampoco con el paquete fiscal. Ahí es donde, insisto, frente al Patio de las Palmeras, es donde empiezan a surgir las señales como diciendo, bueno, no es tan grave si no llegamos, pero ¿por qué? Porque también empieza a decir de una negociación muy compleja, empiezan a visorar de que existen chances de que se pueda sancionar la ley bases. Estamos en otra instancia en donde el gobierno ha cedido y hay que ver cuánto cede en el Senado. Una señal surgió ayer. Precisamente puede jugar la Cámara de Diputados en el caso de que vuelva una revisión del Senado. Bueno, ahí está el tema planteado. Las posibilidades que tiene son ciertas de regreso del proyecto aquí a la Cámara Baja, pero mientras tanto hay una agenda que tiene la Cámara de Diputados porque va a avanzar en principio la próxima semana con dictamen en lo que tiene que ver con movilidad jubilatoria. Exactamente. Ese es uno de los temas. Exactamente. Y otro de los temas que también, el avance con el tema de educación. Avance el tema de educación, en realidad van a intentar que sigan exponiendo al respecto de todo lo que tiene que ver con esto, con el régimen de financiamiento de las universidades y declarar la emergencia en materia de presupuesto para las universidades también, en materia económica. Y bueno, ya estuvieron diferentes representantes, también estudiantes, diferentes movimientos estudiantiles y miembros de las diferentes casas de estudio de todo el país, inclusive rescato que la última comisión estuvo una de las estudiantes también de la Universidad Nacional de San Luis y contaba muchas de las cuestiones que van pasando, ¿no?, dentro de la vida universitaria, que no es solamente tener que por ahí pagar los insumos a la hora de estudiar, los apuntes y demás, sino que también es tener que alquilar, porque muchos de los estudiantes que ocupan un banco o que tienen en realidad un cupo dentro de la universidad nacional, en este caso tienen que desarraigarse y viajar desde muy lejos para poder estudiar en la capital. Entonces, al igual que en Buenos Aires, que muchos se vienen a Buenos Aires a estudiar, hay muchos que hacen los desarraigos capaz en distancias más cortas dentro de las provincias. Entonces, bueno, también es un tema que tiene que ver y que influye mucho el del transporte, que todavía nadie habló del fondo compensador y es un tema que ahí mi querido compañero Claudio Mardone sabe mucho más de ese tema, que tiene que ver con qué está pasando con el fondo compensador del transporte. Pero bueno, puntualmente esto, definir cuál va a ser la situación de las universidades. Y el lunes tengo una actividad que cuando quieras te la cuento. Pero claro, porque la semana que viene arranca actividad muy temprano, porque el lunes mismo ya tenemos actividad intensa, como lo tiene el Senado Nacional. Cuando estábamos hablando del proyecto de ley de base, cuando estamos hablando del acuerdo fiscal, el cuarto intermedio del Senado pasó para el propio día lunes, para el día lunes a las 4 de la tarde, en principio. Ahí reunión nuevamente plenario de comisiones para ver qué pasa. Y decimos, los diputados están muy atentos a lo que pase en el Senado Nacional respecto al proyecto de ley de bases. María Cecilia Ibáñez, del bloque del Movimiento, Integración y Desarrollo, dijo lo siguiente. Somos desarrollistas, el presidente del bloque que somos afiliados, somos dirigentes, desde el primer día siempre dijimos lo mismo y tenemos la ventaja que Javier Milei, que estuvo en nuestro partido, era un admirador de Frondizi. No hemos tenido ningún tipo de problema con el presidente, como no hemos tenido alguna observación en la ley base. Estoy hablando de lo mío personal, que somos unos grandes lectores de la ley y que si mandamos algún inquietud al Ejecutivo nos han contestado y lo han resuelto. Si nosotros teníamos razón, lo han cambiado y han venido.
le tendría que haber mandado yo lo que la Unión Metalúrgica Cordobesa ha dicho sobre las RIGI, que tienen una pequeña diferencia, que quieren igualdad para todos. Entonces creo que ese es el punto ahí va. Para llegar, pero que sí. eso no tendría problema porque está determinado en una cuestión de interpretación del artículo que está en el espíritu y que se puede nada más determinar en los decretos de reglamentación. Así. María Cecilia Ibáñez, diputada nacional del bloque del MID, y las opiniones y el seguimiento que hacen obviamente los diputados nacionales. No es un tema que haya finalizado para el Congreso Nacional, se sigue con mucha expectativa lo que pasa en el Senado. Puede volver este proyecto a revisión nuevamente a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la ley de bases, estamos hablando del acuerdo fiscal. Cambiamos de tema y cambiamos de comisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de el tema seguridad. Ahí hay un paquete de medidas, 4 proyectos que en su momento han enviado y lo han presentado en conferencia de prensa Patricia Bullrich y Luis Petri, ministra de Seguridad, ministro de Defensa. Mucho está orientado al combate contra el narcotráfico, contra las mafias en la provincia de Santa Fe. Lourdes, ¿qué podemos hablar de estas medidas que tienen que ver también con cambios en la legislación? Exactamente. Bueno, en algunos de los temas que principalmente se hablaron en lo que es esta ley antimafias, que incluye varios temas como por ejemplo las modificaciones del Código Procesal Penal y también en la creación, por ejemplo, del registro de datos genéticos para lo que son delitos de agresión sexual, también el principio de reiterancia. Bueno, hay varios temas que tienen que ver con la materia de seguridad y particularmente hubo algunas de las modificaciones y el primero en exponer en esta reunión que tuvo lugar el día miércoles y que fue presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado, porque recordemos que primero tuvimos las modificaciones del Código Procesal Penal donde estuvieron llegando representantes del Ministerio de Seguridad. Después, más tarde se realizó de manera conjunta la reunión entre legislación penal y seguridad interior para empezar en realidad empezar no, porque ya había habido otra reunión previamente informativa, donde había peritos y personas especialistas en la temática para empezar a definir lo del Registro Nacional de Datos Genéticos para Delitos de Agresión Sexual. Pero bueno, lo que les decía, estuvieron expositores y el primero fue Martín Monedero, que es abogado especialista en Derecho Penal y miembro del Centro de Filosofía del Derecho Penal. También estuvo María Cecilia Banisic, que es fiscal general del Ministerio Público, que también estuvo llegando, por supuesto, todos con la intención de ampliar un poco más este tema, porque son cuatro leyes bastante importantes. En este caso, bueno, lo que hacía el primero, Martín Monedero, brindó detalles de un par de casos de homicidio para afirmar que son el punto de partida legítimo para discutir acerca de la profunda crisis de inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, porque obviamente todos los focos por ahí están puestos en Rosario, pero en realidad a nivel país pasan situaciones, asaltos, homicidios, delitos que realmente antes no pasaban, ¿no? Y que todo tiene que ver con todo, es una concatenación de hechos. Pero en este caso, María Cecilia Banisic, que es otra de las invitadas, fiscal general del Ministerio Público de la acusación de la provincia de Santa Fe, ahí sí vino un representante de la provincia de Santa Fe. En este caso informó un poco cuál fue la situación de criminalidad de Rosario, de lo que es el Gran Rosario, e hizo un señalamiento con respecto a la visión institucional desde su organismo en relación al proyecto denominado Antimafias, es decir, toda herramienta legal que fortalezca y abone para este trabajo coordinado, por supuesto, es bienvenido y necesario. O sea, vino a contar para que se haga una especie de retroalimentación con respecto a los futuros proyectos que puedan aparecer y de qué forma también esta ley antimafias viene a paliar con la situación que está dándose en Rosario, en el Gran Rosario. Bueno, Guillermo Todalero también, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Cárceles de la Defensoría de la Nación, quien expuso sobre algunos proyectos de ley antimafias para el cual propuso darle un enfoque constitucional, ¿no? Este sería sobre el proyecto sobre reiterancia y reincidencia,
este tipo de legislación lo que va a provocar de manera inevitable es el aumento indiscriminado de personas detenidas, teniendo en cuenta que en muchas situaciones de delito se da que la persona que es aprendida tiene ya delitos y tiene antecedentes, ¿no? Bueno, es todo vendría a ser una legislación específicamente para este tipo de situaciones. Juan II Pérez Laciar, hermano de Blas Correa, recordemos, Blas Correa, el joven cordobés que fue, en este caso, asesinado durante la pandemia por un policía que no dio la señal de alto y, bueno, disparó al joven mientras iba en el auto con sus amigos y lo terminó asesinando. Bueno, víctima de violencia institucional, Blas Correa fue asesinado el 6 de agosto de 2020 por funcionarios de la policía de Córdoba y hablaba de la ley Blas, que viene a agravar las penas por los delitos de tenencia y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de la policía o de fuerzas policías, de fuerzas de seguridad, y dijo: nuestra lucha no es contra la policía, sino más bien contra los malos policías y contra las prácticas indebidas, que hay muchas. También estuvieron José Ruiz Díaz, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Gabriela Ríos, hija de Jorge Ríos, el jubilado de 71 años, que actuó en legítima defensa y que mató un ladrón que estaba en su casa. Diana Cohen Agrés, quien es filósofa fundadora de la Asociación Usina de Justicia, y también otro equipo de invitados que vinieron a enriquecer esta comisión de seguridad, este plenario de comisiones entre seguridad y legislación penal. Bueno, que gracias Lourdes, que en principio la próxima semana no habría reuniones de esta comisión. Estos temas pasarían recién para la próxima semana o cuando terminen de coordinar los legisladores nacionales. Me parece que principalmente, por lo menos el foco de la próxima semana va a estar en educación, con la presencia del secretario del área, para hablar sobre la situación de las universidades. No va a haber dictamen, no se va a dictaminar el tema. Todavía siguen informativos. No, todavía no. Va a ser una reunión informativa y me parece que falta una reunión más. Queda otra señal también importante, especialmente para Alejandro Finocchiaro, diputado del PRO, y una figura importante, porque en la última reunión, cuando comenzó a definirse un poco quiénes iban a ser los invitados y los tiempos, bueno, está también un planteo común que une a radicales, Hacemos Coalición Federal e incluso al PRO, en evitar de que todo se dilate mucho. Claro. Y ahí Finocchiaro se mostró con cierta predisposición, como diciendo, bueno, quizás podemos acelerar un poco los tiempos, hay una señal más clara, y es que no va a haber un momento para dictaminar hasta que no haya un ok de la Casa Rosada. Claro. Otra señal que también habla de la coordinación creciente entre el PRO y la Libertad Avanza, en donde empiezan a hacer valer su peso con mucha más coordinación en base a los tiempos del gobierno nacional. Bueno, ¿por qué? Porque faltaría, una vez que dictamine educación, el proyecto pasaría a la Comisión de Presupuesto. Es, digamos, el paso previo para ir al recinto en aquellos proyectos que necesitan modificaciones de partidas presupuestarias. Estamos hablando del proyecto que tiene que ver con modificaciones de partidas presupuestarias para las universidades nacionales. Los invitados de esta semana, más la presencia del ministro o del secretario del área, Torrontel, ahí estarían cerrando lo que es el marco de exposiciones y de formalmente de aquellas información que tienen que tener los diputados antes de empezar a debatir entre ellos para la firma de un dictamen. Ahora, lo que dicen es, no lo posterguemos más, la semana que viene, por el martes de la semana que viene a la 1 de la tarde viene Torrontel, bueno, a la otra semana se dictamina. Eso es lo que quieren por lo menos Unión por la Patria y algunos bloques menores también de la Cámara. Incluso algunas figuras del PRO, Fernando, decían, bueno, la verdad no hay tanto tiempo para estirar esto, lo que pasa es que ya hay una demora estructural. Claro. No hubo un plenario de comisiones a los que estamos acostumbrados y acostumbradas a cubrir. No hubo un plenario de comisiones entre presupuesto y educación. Eso habría permitido ahorrar mucho más tiempo. Hay un atenuante, y es que la Comisión de Presupuesto no era la cabecera, pero era una de las 3 comisiones clave para el trámite y el debate de
la ley base, primera y segunda versión. Ahora, lo que buscan es tratar de sortear lo más rápido posible la instancia de educación, tratar de acelerar lo más rápido posible la comparecencia de los funcionarios. Insisto que el hecho de que no esté el subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez, y que esté Carlos Torrendel, es también una señal que busca, por una parte, acelerar los tiempos, pero empezar a echar luz sobre lo que han sido las discrepancias con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. Recordemos que parte de todo ese diálogo ha estado marcado por la masiva movilización en defensa de la universidad. Y ahí es donde empieza a pesar los tiempos de la calle sobre el Palacio y también la estrategia del oficialismo para estirar un poquito los tiempos. Bueno, ahí están los temas que están circulando y cruzando lo que es esta semana de trabajo en la Cámara de Diputados y que empiezan a cruzar ya seguramente la próxima semana. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que viene aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual cerramos la semana. Intensa de actividad en diferentes comisiones. Lourdes nos fue dando distintos aspectos que tienen que ver con los debates respecto a modificaciones en el área de seguridad, por un lado, modificaciones en lo que tiene que ver con presupuesto universitario, ahí también se avanzó, veremos qué es lo que ocurre la próxima semana, modificaciones en torno a la movilidad jubilatoria, otra semana que también se avanzó, pero ya en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En principio se está hablando, todavía no está hecha la convocatoria, la próxima semana estarían convocándose nuevamente ya para firmar dictamen y con la firma del dictamen de los diferentes bloques en la Comisión de Presupuesto estarían ya en condiciones de empezar a pensar de llevar el tema de la movilidad jubilatoria al recinto de la Cámara de Diputados. Y atención que hay un cierto trabajo muy avanzado entre Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical para tener un dictamen en conjunto. Si hay un dictamen en conjunto, ese volumen de peso específico en torno a la cantidad de legisladores que conforman cada uno de los bloques sería una mayoría importante para llevar al recinto el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Veremos qué es lo que ocurre. Están conversando entre esos 3 sectores políticos. Mientras tanto están aguardando que José Luis Esper convoque para la próxima semana para tener una última reunión ya y hablar sobre la movilidad jubilatoria. Y el otro tema que tiene que ver y que cruza la agenda de este Congreso Nacional, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que pasa en el Senado, con la discusión respecto al proyecto de ley de bases, con la discusión respecto al proyecto de acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias, las diferentes modificaciones y, claro, las opiniones desde esta Cámara de Diputados. Una de ellas, la del diputado Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. El debate que se da en el Senado sobre la ley de bases dijo lo siguiente. Yo he dicho estos días varias veces que si la votación hubiera sido por discursos, diputado lo hubiera rechazado. Claro, muchos decían. Que en general hubo muchísimos discursos que dijeron que era inaceptable, que no se podía aprobar eso, que era un retroceso en un montón de aspectos, que era negativo para la gente, etcétera. Pero se terminaba con una frase que yo la habré escuchado 100 veces en ese debate, que es: tenemos que darle las herramientas que el gobierno nos pide. Y yo cada vez que lo escuchaba pensaba siempre lo mismo, pero si no estás de acuerdo con el objetivo, ¿por qué le vas a dar herramientas para hacer las cosas mal? Claro. Pero lo cierto fue que a la hora de votar, las votaciones diferían bastante de esos discursos. Y entonces tuvimos el resultado que todos conocemos, es decir, que se le dio media sanción y que el tema pasó en revisión a la Cámara de Senadores.
Bueno, en la Cámara de Senadores se abrieron a la vez otras cuestiones que seguramente con el pie del debate de diputados han llevado a la necesidad de profundizar. El tema del RIGI es uno de ellos que efectivamente creo que sobrepasa todos los límites. El tema del impuesto a las ganancias es otra cuestión que efectivamente divide hasta territorialmente las opiniones más allá de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Así que no me extraña que en el Senado hayan decidido darle más tiempo al debate, porque además yo veía ayer la presencia de algún funcionario del Ejecutivo diciendo ante una pregunta concreta de un senador que el tema no lo había leído. Lo que de hecho tiene una gravedad inusitada, ¿no? Porque si el funcionario del Ejecutivo que va al Parlamento a explicar lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo que se apruebe, dice que no lo leyó. Entonces, ¿quién hizo los proyectos? ¿Dónde se hicieron? Qué sé yo, hay tantos interrogantes ahí abiertos que a mí me preocupan mucho. Bueno, ahí está Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria. El tema tiene que ver con el debate que se está dando en el Senado Nacional de la Ley de Bases. El Senado retoma el lunes a las 4 de la tarde, plenario de comisiones, para seguir avanzando y discutiendo este tema en comisión. Pero, a ver rápidamente, Lourdes, el lunes, ¿qué va a haber aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, el lunes va a haber una actividad, una jornada muy especial que, viene a conmemorar los 30 años de la firma de la reforma constitucional 1994-2004, esta actividad que va a estar dándose en el Salón de los Pasos Perdidos con diferentes abogados constitucionalistas y también que fueron parte de toda esta reforma, ¿no? Lo que significó la reforma del 94, encabezada por Eduardo Menem, por el doctor Eduardo Menem, que en ese momento, era quien llevó adelante toda esta gestión con otros también abogados y con otros miembros, referentes políticos. En este caso, por supuesto, va a estar también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, acompañando esta iniciativa. Y si quieren, les muestro un poquito de todo lo que va a ser esta actividad, porque hay, por supuesto, todo un cronograma. A las 10 de la mañana... no alcancé a escuchar lo que me dijo el productor, pero bueno, rápidamente a las 10:30 está ya lo que es la apertura por el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Tomás Figueroa. Luego va a haber un panel a las 11 con que va a ser la reforma constitucional de 1994, el acuerdo político. Va a estar Horacio Rosati, va a estar Augusto Alacino, Jesús Rodríguez. Después el panel número 2 es la reforma constitucional de 1994 y los poderes del Estado, donde va a estar presente Alberto García Lema, Alberto Pierri, Enrique Paisao, entre otros abogados también y abogadas. El panel número 3 es a las 15. En este caso es Nuevos Derechos y Garantías. Y el panel de cierre es a las 17 en Balances y Desafíos a 30 años de la reforma constitucional. Y con esto vamos a estar yendo y viniendo constantemente con toda la información. Bueno, todos ex convencionales constituyentes, los que nombraste, son todos importantes figuras que van a dar relato, testimonio de lo que fue ese debate hace 30 años en la provincia de Santa Fe. Hablamos también de diferentes proyectos que están presentándose por parte de los legisladores nacionales y que, claro, esperan que avancen en las comisiones, Claudio. Y que avancen en lo que es esta etapa de, entre ley bases y ley bases, ¿no? Vamos contando un poco lo que es el desarrollo de la agenda de la Cámara de Diputados, la agenda política, el esquema de organización para llevar adelante y activar las comisiones que faltan, pero obviamente lo que define buena parte de ese funcionamiento tiene que ver con lo que pase con la ley bases. En ese contexto es donde Mesa de Entrada sigue recibiendo, Fernando, distintos proyectos de ley, pedidos de informes y también en algunos casos proyectos de resolución, que no son un proyecto de ley, pero sí son formas que utilizan distintos bloques para llamar la atención, especialmente del Poder Ejecutivo, sobre distintos temas.
En este caso, vamos a cerrar la semana puntualizando sobre un proyecto de resolución que encierra un pedido y que es presentado por 2 diputados de Hacemos Coalición Federal, especialmente del Partido Socialista Santafesino. Me refiero a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, actual diputada nacional, y también su compañero de banca, me refiero a Esteban Paulón. En este caso se han concentrado en un caso específico y es buscar que el gobierno nacional continúe y termine con la suspensión de la asistencia para pacientes de enfermedades agudas y también de tratamientos oncológicos. Vamos a desarrollar un poco esta iniciativa. Fue presentada hace muy poco y en este caso lo que buscan es lo que decíamos, reclaman la continuidad de, en primer lugar, tratamientos oncológicos, pero no solamente eso, y acá lo podemos ver en la siguiente placa, también poder mantener la cobertura de enfermedades crónicas discapacitantes y otro punto que muchas veces pasa inadvertido y son las patologías agudas urgentes. Las menciono porque no pasan inadvertidas para el Estado Nacional, o no pasaban inadvertidas para el Estado Nacional, especialmente por la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales. No es la primera vez que en esta Cámara de Diputados se viene escuchando de esta dirección que originalmente dependía del Ministerio de Desarrollo Social y desde el 10 de diciembre, con la asunción del presidente Javier Milei, está dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano. Y ahí es donde empiezan los interrogantes, especialmente sobre lo que sucedió. En primer lugar, vamos a repasar un poco, y acá lo vamos a ver en la siguiente placa, cuál es el alcance de la DATSE, qué es lo que hacía o debería seguir haciendo. En primer lugar, otorga subsidios para la adquisición de medicamentos, de insumos médicos y también de la atención específicamente focalizada en personas con vulnerabilidad social que están afrontando situaciones de salud que ponen en riesgo crítico su vida. Lo que hacía la DATSE, y lo vemos en la siguiente placa, es precisamente otorgar ayudas con un ordenador, Fernando. El ordenador es, en primer lugar, ayudas directas que no podían superar el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Y por otra parte, otra ayuda directa, pero de alto costo, más teniendo en cuenta el valor de mercado de algunas drogas específicamente para tratamientos oncológicos. Bueno, fue cerrado en febrero esta dirección. Y desde entonces hubo toda una controversia, especialmente a partir de los familiares y también de quienes dejaron de percibir esta ayuda directa por la emergencia de una situación imprevista, impensada, y que en muchos casos a estas personas que en situaciones de vulnerabilidad los agarraba en una situación de extrema vulnerabilidad y con el riesgo de su vida. Lo cierto es que esa suspensión quedó en entredicho a medias. La respuesta de Capital Humano es, en primer lugar, que habían detectado irregularidades y que a partir de eso es que habían decidido la suspensión de las ayudas. La reanudarían luego de que se conozca en detalle el resultado de la auditoría que ordenaron las autoridades de la DATSE. Pero hubo presiones por fuera de este Congreso que obligaron, en primer lugar, y aquí va un poco la última parte de nuestro informe, se volvió a abrir la DATSE, pero lo cierto es que tanto los pacientes como los familiares de los pacientes sostienen que todas las acciones administrativas están suspendidas, que si bien la DATSE, la oficina de la DATSE volvió a reabrir luego de las presiones, lo cierto es que sigue sin funcionar, sin sus partidas presupuestarias ejecutadas y con buena parte de sus expedientes de urgencia frenados. Es en ese contexto en donde está el núcleo de este proyecto de resolución que lleva la firma de Fein y de Paulón, pidiéndole información y reclamándole al Gobierno Nacional que no discontinúe la existencia de esta dirección, no solamente por su mera existencia, Fernando, sino también para garantizar de que las ayudas que habían quedado frenadas finalmente se destraben. Bueno, ahí está otro de los temas que está generando preocupación en varios bloques políticos, en varios legisladores nacionales, que tienen que ver
con los tratamientos, en este caso, los tratamientos con pacientes oncológicos, y que sin dudas aquí también está la discusión, por un lado en lo que tiene que ver con la Comisión de Salud, por otro lado con la Comisión de Presupuesto, y muchos de los temas van llevándose hacia un lugar determinado, que es la discusión de las partidas presupuestarias que necesita rediscutir el Congreso Nacional en este año 2024, pero además ya pensando en el proyecto de ley de presupuesto 2025. Totalmente. Ahí es donde está, porque, a ver, el foco de distintos sectores que hoy tenemos el caso de las universidades que están desfinanciados, es porque hubo una prórroga del presupuesto. Sí. El presupuesto 2023 que se aprobó con unos números determinados, pensado para el 2023, el 2024 no se discutió presupuesto, no se discutió el presupuesto general de gastos. Lo que hizo fue prorrogarse el presupuesto 2023 con partidas del 2023. En un proceso inflacionario fuerte, más allá que en los próximos meses y en los próximos días, seguramente cuando se conozcan índices de inflación, está en descenso, muestran un descenso, pero lo cierto es que hay una inflación acumulada importante, que esto hace que haya un desfasaje entre presupuesto 2023, presupuesto 2024. Ahí está una de las situaciones. Y en parte, estas discusiones respecto a qué pasa con los pacientes oncológicos y los fondos que no alcanzan, qué pasa con las universidades si no alcanzan, pensando en... las obras sociales que dan los medicamentos también, o que tienen que cubrir en parte a los pacientes oncológicos, ¿no? Ni hablar vamos a decir, la disparada de los valores, no solo de los medicamentos, sino también de las obras sociales. Y entonces ahí está el tema de la discusión que puede empezar a zanjarse a partir del año que viene. Habrá que ver cuáles son los números de proyecto cuando envíen al Congreso Nacional, con las partidas correspondientes, ya pensando en un presupuesto 2025. Y que podríamos decir de que ahí se va a jugar el primer boceto del diseño del Estado que piensa la administración de Javier Milei con un presupuesto propio. Lo que viene sucediendo hasta ahora es, por una parte, una mora en el envío de un nuevo presupuesto, un reclamo de la oposición dialoguista que le sigue exigiendo un diseño de presupuesto para lo que queda de este año, pero de la otra parte del mostrador, bueno, un ministerio de Economía conducido por Luis Caputo que lleva adelante la gestión del Estado federal y su relación con las provincias, como vos decías, Fernando, a partir de la prórroga de partidas del último presupuesto del último año de la presidencia de Alberto Fernández, totalmente licuado, porque este es el tema central. A partir de la acumulación de la inflación de los primeros 4 meses de la gestión de Javier Milei, bueno, empieza a notarse que se ha consumido buena parte de las partidas presupuestarias. Claro. Un dato para cerrar es lo que plantean los miembros del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Hablan de una depreciación de ese presupuesto del 288%, y es el argumento que utilizaron precisamente para contrarrestar los aumentos que dispuso el Ministerio de Capital Humano y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, que va a estar el próximo martes, precisamente a partir de los incrementos del 70% en las partidas. Bueno, temas que tienen que ver con la actualidad en la Cámara de Diputados, y repetimos que lo que señalamos ya desde el inicio del análisis de la jornada de hoy, se está mirando muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado Nacional. Hay un tema que está generando muchas controversias y que sin dudas podrían marcar unas de las modificaciones que después, en caso de aprobarse con modificaciones este proyecto de ley de bases en la Cámara de Senadores, van a tener que ser debatidas nuevamente por parte de la Cámara de Diputados, aceptadas o rechazadas, sin abrir mucho el debate. Pero lo cierto es que es un tema que podría llegar nuevamente a esta Cámara Baja. Es por eso que los diputados no dejan de pensar en la ley de bases ni del acuerdo fiscal. Uno tiene que ver con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, al RIGI. Unas siglas, una palabra que la empezamos a conocer hace muy poco y que está sonando muy fuerte, cada vez más fuerte, en el Senado Nacional, donde se está tratando este proyecto de ley. El diputado Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo, habló con DTV de esta manera.
Sí, en realidad el tema del límite inferior para lo que es una gran inversión lo definió el Poder Ejecutivo. Inclusive yo hablé con los industriales de ADIMRA, ellos no están cuestionando ese piso porque la cuestión es... ADIMRA son los metalúrgicos. Sí, sí, concretamente. Lo que ellos plantean en realidad, y la UIA también, en realidad no es un cuestionamiento al régimen. Todos dicen que el régimen está bien, que necesitamos miles de millones, no 200 millones, miles de millones de dólares en Argentina, porque está totalmente descapitalizado, necesitamos inversión en todos los sectores básicos. El cuestionamiento de los industriales argentinos, ¿cuál es? Es que cualquier vehículo que invierta en la Argentina para estas grandes inversiones podría importar bienes de capital con los beneficios impositivos que le da el RIGI. Claro. Entonces, ellos producen o podrían producir esos bienes y los vehículos que pueden invertir, una gran empresa que puede invertir miles de millones de dólares, podría importarlos o podría poseerlos. O sea que concretamente, si los quieren utilizar acá, a mí me parece perfecto. Lo que ellos dicen es que habría una especie de competencia desleal entre los industriales que producen en la Argentina esos bienes y los que se importen. Ahora, creo que eso se puede ajustar. Está bien. Creo se puede arreglar acá. No, se podría ajustar. Habría que ver qué es lo que... Está bien. Hoy lo que están planteando en el Senado, en senadores, algunos senadores, es eso. Bueno, ahí estaba Eduardo Falcone, diputado nacional del MID, este bloque que encabeza Oscar Sago, que actúa y trabaja junto a La Libertad Avanza, por más que esté fuera de La Libertad Avanza, ¿no? Pero mantiene sus vínculos. Sí. Lo ha planteado Sago desde el momento que dejó el bloque de La Libertad Avanza, que dejó la presidencia y dejó el bloque, que armó este bloque de 3 diputados, que dijo... todas las políticas de Javier Milei van a seguir siendo acompañadas por este bloque. Exactamente. Bueno, en referencia también a todo esto que ha venido sucediendo en el último tiempo, creo que no modificó, prácticamente no se notó, no es que no se notó, pero fue muy sutil lo de la salida de Sago del bloque de La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que fue justo en el medio de todo el acercamiento y el debate a la ley base. Bueno, a ver, Lourdes, tenemos agenda la semana que viene. Dale. Decimos que uno de los temas tenía que ver con educación, pero hay otras comisiones. Bueno, en este caso, a las 12 horas del martes 14 de mayo está lo de prevención de adicciones y control de narcotráfico, elección de autoridades y también planificación de la agenda de trabajo. Además, a las 13 horas la Comisión de Educación, ahí donde ya se ve que esto se acaba de actualizar, la Comisión de Educación, donde van a estar también representantes, lo decíamos recién, del Ministerio de Educación, como es de la Secretaría en realidad, el Secretario de Educación de la Nación, doctor Carlos Torrendel, expositores especialistas de la temática sobre régimen de financiamiento de las universidades nacionales y con respecto a la Ley de Educación Superior 24.521, lo que es la modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero. Y con esto también declárese la emergencia presupuestaria, que es también otro de los proyectos que impulsó, por ejemplo, la diputada Dania Tabela. A las 17 horas va a estar Economías y Desarrollo Regional en reunión conjunta con Agricultura, Ganadería. En este caso fueron invitados referentes de las actividades yerbatera y tealera, quienes expondrán sobre la situación actual del sector también. Y por último, el miércoles a las 16 está pactada una reunión de justicia para elección de autoridades. Bueno, ahí está, la agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana, aguardando que... Hay que decir, perdón, que en justicia está al frente como presidente el diputado Manuel Quintar de Jujuy, pero quedaban algunas autoridades por completar. Claro, bueno, ahí está, algo que también empezaron a completarse a lo largo de esta semana varias comisiones de trabajo. La próxima semana va a ocurrir lo mismo, en este caso con la Comisión de Justicia, y esperando, señalaba que esperando la confirmación de la convocatoria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión de José Luis Esper, para avanzar. La idea de los diferentes bloques es dictaminar ya lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, proyecto que ya tiene dictamen de la Comisión de Previsión, y ahí están trabajando Unión por la Patria, está trabajando el bloque de Hacemos Coalición Federal, el de Miguel Pichetto, y el bloque de la Unión Cívica Radical, de Rodrigo de Loredo. Ahí están trabajando las tres fuerzas políticas para ver si logran acercar. Estaban cerca, esto es lo que dicen hasta hoy a la mañana. Estamos cerca de poder tener un dictamen en común entre las tres fuerzas. Si logran ese dictamen la próxima semana, es un número, repetimos, importante para llevar
este tema al recinto de la Cámara y garantizar no solo el quórum para empezar la sesión, sino también el número para aprobar una nueva movilidad jubilatoria en la República Argentina y que en definitiva también reemplace al DNU firmado por el presidente Javier Milei. Bueno, llegamos al final del análisis de la jornada de hoy. Claudio, gracias. Un gusto. Lourdes, gracias. Un placer, como siempre, hasta el lunes. Gracias, a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis y nos estamos reencontrando. Gracias.